como los historiadores no tienen la costumbre de analizar las causas profundas que explican los fenómenos históricos, y por eso tenemos que buscarlo nosotros, los no historiadores, en los grandes novelistas, en Goethe, Stendhal. Ahí encontramos más las causas grandes de los fenómenos históricos que en los historiadores, porque los historiadores, los mejores, se contentan con narrar los hechos, y cuando algunos, como el gran Michelet, lo ponen uno en relación con otros, constituye una maravillosa novela romántica sobre la Revolución Francesa, por ejemplo. Pero yo voy ahora a concretar y os voy a quedar sorprendidos, espero, con las noticias históricas que daré como antecedente de esta medida y cuáles son las consecuencias de esta medida de nombrar un cuerpo de inspectores. ¿Para qué? Pues para que denuncien a sus vecinos, a sus ciudadanos, a los que no paguen el IVA, sobre todo, que no emitan facturas, que lo que se llama economía sumergida o el dinero B, así aflore, mediante creación de un cuerpo de funcionarios que no se parecen en nada, en absoluto, al Gran Hermano, como dice el pobre, es el titular del... el pobre periodista que hace ese titular. ¿Qué tiene que ver esto con el Gran Hermano? Nada. Una cosa es que el Gran Hermano conozca todo, muy bien. Pues esto, ¿quieren tener esa ambición? No. Esto hay que buscar antecedentes concretos, reales. Alguien que intentó lo mismo y qué consecuencias tuvo. Porque esto no es nuevo. Lo que Grecia ahora quiere crear con este cuerpo transitorio de denunciantes, de delatores, no de espías, no, de delatores. Eso ha tenido lugar en la historia y ha sido muy conocido. Y se saben las consecuencias que ha tenido. Y es de lo que yo voy a tratar. Se trata de la Revolución Francesa. Uno de los más grandes episodios, por sus consecuencias grandes, fue lo que sucedió al final del año 93, después de que el obispo Gregoire aceptara o llevó a la convención una propuesta, una demanda del cura Roger, que era el portavoz de los delegados de secciones de París y de los federados. Y la propuesta de que el terror, fue la propuesta del cura, apoyada por el obispo, es que el terror sea puesto a la orden del día. El terror ya existía, la guillotina estaba funcionando y bastante bien. Quiero decir que no necesitaba ser engrasada porque no paraba de actuar, aunque las cifras de guillotinatos son infinitamente menores de lo que se cree, pero no es el momento ahora. La demanda del obispo Gregoire y del cura Roger fue atendida con absoluta celeridad. Es decir, cuando fue el 30 de agosto la propone Gregoire y el 17 de septiembre, o sea, a los 17 días, fue ya atendida con la más terrible y temible de todas las leyes penales concebidas hasta entonces por la humanidad. Lo digo bien, pero mucho más grave que la ley del talión, mucho más grave que todas las... Fue una ley que se llamó la ley de suspición, la ley de sospechosos. Cuidar bien las palabras que pronuncio para que veáis el absoluto paralelismo y analogía con lo que ha propuesto el gobierno griego, de creando ese cuerpo especial de delatores. ¿Quién eran los sospechosos para esa ley? Todos los que no tuvieran certificados de civismo, en este caso todos los que no tengan factura de haber pagado el IVA. Los funcionarios suspendidos. No suena nada, pero eso está en la ley de la Revolución Francesa. Los funcionarios suspendidos, pues la cantidad de funcionarios que han sido despedidos y que Sirpa ha prometido que los va a reintegrar. Esos funcionarios suspendidos, esos son los que podían denunciar, delatar, junto con los emigrados y sus parientes, los nobles, los denunciados por sus vecinos, sus criados, aquellos que han podido estar cercanos a un sospechoso de traición a la revolución, era suficiente, junto con una modificación de la ley procesal a la que se atenía Tinville, el fiscal general, y que llegó en un momento dado, cuando el juicio de Danton, que era bastante tranquilo, sereno, no tenía miedo a la muerte, no la tenía, sabía y se defendía muy bien. Digo, antes de esta ley de que voy a hablar ahora, es que voy a hablar de lo que pasó en la revolución, con una ley muy parecida a la griega, ya veréis. Antes de esa ley, Danton tuvo enormes dificultades para ser condenado a muerte. El fiscal general, Tinville, llegó un momento en que se desesperó porque no podía condenarlo, porque se defendía muy bien, y se le suspendió
la vista oral para ir a decirle a Robespierre y Saint-Just que estaban en una sala contigua esperando el resultado, porque ellos lo que querían es la muerte de Danton, y le dijo que no podía condenarlo porque se defendía, no contestaba, que era muy listo, que no podía. Y Saint-Just se levantó, lo he contado alguna vez, pero lo voy a repetir ahora porque viene al caso muy bien. Se levantó Saint-Just y dice: espera un momento que enseguida vuelvo. Como estaban cerca de la Comuna de París, Saint-Just recordaba, o por lo menos creía recordar, que entre los innumerables decretos dictados durante los 40 días de la Comuna Revolucionaria de París, había uno en el que permitía que se tuviera por confeso a todos los acusados, confeso con pena de muerte, a todos los acusados que se evadieran de las preguntas, que salieran por la tangente, que dudaran, que no nada, para que decir que podían condenar tranquilamente a Tinville. Y triunfante volvió al poco tiempo, volvió el Saint-Just, el ángel exterminador, y a Tinville diga: ahí tiene el decreto que puedes condenar a Danton, y fue condenado a muerte. Bueno, pues eso fue anterior a lo que viene ahora. Eso quedó en mantillas comparado con lo que inaugura la ley mencionada, que se llama de los sospechosos. Esa fue la que inauguró un periodo que se llama del Gran Terror. Los que ignoran los detalles de la Revolución Francesa hablan del terror y lo atribuyen a Robespierre, al Comité de Salud Pública, donde cuando estuvo dominado al final de la época de su vigencia por Robespierre, lo atribuyen, pero no distinguen en que hubo dos tipos de terror. Uno, el conocido por el terror, pero es que el que estoy yo hablando se llama el Gran Terror, que se inaugura justamente con la ley que acabo de mencionar, que fue adoptada el 17 de septiembre con el título de Ley de Suspicion, y que eran sospechosos todos los que tuvieran certificados, todo el que tuviera motivos de queja contra la revolución ya era sospechoso. Pero ¿qué es lo que pasó? Que esos comités de vigilancia, ¿os recuerda el nombre? Si es que hasta las palabras griegas están diciendo los mismos nombres, son comités de vigilancia fiscal, pero es igual. Esos comités fueron encargados, esos propios, de confeccionar las listas de sospechosos en toda Francia. Figuraron lo que es esto, ¿eh? Los criados, los parientes, los primos, los hermanos, unos desheredados, otros desheredados, todos se les dio la mano de denunciar a la persona que odiaban o tenían envidia, y con la simple denuncia se ponía en marcha el proceso que conducía a la guillotina, porque se modificó la ley procesal para que la simple denuncia fuera inculpatoria. Esta brutalidad jurídica es la que permitió el aumento tan grande del número de guillotinados en relación con los procesados, que fue el motivo verdadero de la caída de Robespierre. Así, Robespierre cayó porque a partir del día siguiente de esta nueva ley, del día 21 de septiembre, estoy hablando de septiembre, se decretó la obligación para las mujeres de lucir fuera de sus casas la cocarde revolucionaria, pero era otro signo externo para saber quién era sospechosa de no pertenecer a la revolución. También en esos días anteriores fue cuando un decreto a iniciativa de Robespierre condenó, no digo a la guillotina, pero muchos fueron a la guillotina, a los hombres que se vistieran de mujeres. Es que todo esto es desconocido, pero sí que delata, al contarlo yo, delata el ambiente dentro del cual se produjo el Gran Terror, la ley de los sospechosos. Esa ley de los sospechosos causó la ruina moral del jacobinismo y dio cobertura ética a la conspiración contra Robespierre. Es decir, hasta las luchas contra el poder las luchas por el poder siempre se disfrazan de motivos morales, ideológicos, pero es que en este fue el que dio una cobertura grandiosa a derribar a Robespierre, porque si Robespierre es el culpable de la ley de sospechosos, ¿qué país puede sostenerse con una ley de sospechosos que permite al vecino mandar a la guillotina a todos los que le son antipáticos o los envidia? Este resultado llegó a ser de tal naturaleza nefasta que la conspiración contra Robespierre se montó alrededor de una supuesta libreta negra o azul, dicen otros, donde se anotaban la lista de sospechosos. Y bastó a genios tenebrosos como Fouché o
listos ambiciosos como Taillán, que hicieran correr entre los diputados la opinión, le decían a todos, siendo mentiras, que ellos estaban en la lista de Robespierre. Y de esa manera tan sencilla, puesto en la puerta de entrada a la asamblea, dicen, no lo sabes, tú también estás en la lista negra. Así se hizo el boicot y la caída y la muerte de Robespierre. Bien, con esto hablo de la ley de sospechosos, que es la ley que funda el Gran Terror. ¿Qué es el fundamento ahora de esta nueva medida que el gobierno griego anuncia? Fundamento moral ninguno. Es el fracaso, el reconocimiento griego de que carece de Estado. No tiene Estado. Si un gobierno, no Estado, tiene necesidad de llamar a los turistas para que, disfrazados lo que son de turistas, sin embargo, exijan facturas para que figure el IVA, y al que no se las entregue, ir a denunciar en cada caso a los inspectores de Hacienda, es que no hay Estado. Si tienen que ir las familias, las mujeres, los consumidores, tienen que ser los enemigos que denuncien al sector servicios, que tradicionalmente es el que deja de pagar las facturas porque es muy difícil de controlar, puede ser la muerte del sector servicios si eso dura. Y lo más probable es que eso motive una gran revuelta contra el gobierno. Eso no anuncia más que desastres inmediatos de revueltas contra Cipras y contra este gobierno. Porque ¿qué comerciante? Igual que Podemos aquí, que lo imitan, dice, ¿cómo? Aquí, si le damos dinero a los bares, pues se consume una cerveza, y el que consume una cerveza, esa es la idea que él tiene de la economía. Bueno, pues, ¿qué va a pasar en Grecia? Si el sector servicios, hoteles, bares, restaurantes, tabernas, sitios humildes, que trabajan para ganarse malamente la vida, tienen miedo de que cada uno esto va a ser inmediatamente dado a conocer, porque si no es dado a conocer, carecería de efecto. El gobierno no espera tener mucho de las denuncias concretas de los que se niegan a presentar facturas, no. De donde espera el gobierno obtener el resultado recaudatorio es del anuncio de esta ley, para que inspire miedo. El que está sirviendo una cerveza no sepa si el que está pidiéndola es un turista o un agente disfrazado del gobierno. Es que podéis imaginaros lo que implica esta falta de confianza en el vecino. ¿Es que se puede vivir de esa manera? No, porque eso destruye las bases, los fundamentos de las estructuras de convivencia social, no la política. Estoy hablando antes de las estructuras políticas, antes de que los neomarxistas idearan y exageraran el tema de las superestructuras políticas. No, lo que hay antes son las estructuras de la sociedad civil, no de la política, porque la sociedad política es la que emerge de la sociedad civil para crear plataformas intermediarias entre la sociedad civil y el Estado, y en esa plataforma civil es donde nacen los partidos políticos. Pero si los partidos políticos nacen como Podemos, incrustados ya en el Estado, se acabó la sociedad civil. No hay estructura. A ellos sí se les puede ocurrir este despropósito moral y político de convertir en delatores a toda la sociedad pobre, porque los ricos no lo van a hacer. Los ricos tendrán miedo de ser tan delatados, de que no pagan el IVA. Pero es que no es el rico, es el tabernero, el que está mal viviendo para sacar ni 400 euros al mes en una taberna. ¿De quién se va a fiar ahora cuando alguien le pida una cerveza y no le dé el ticket o la factura correspondiente con el IVA? Es gravísimo. Y yo auguro, y lo digo, acordaros bien, que esto, si se aplica, o como se aplique, que se va a aplicar, porque entiendo muy bien cuál es la locura del Varoufakis, de Varoufakis, por eso el metrosexual me acuerdo más de llamarle así que su apellido, Varoufakis. Bueno, pues no, es tan grave que no quiero cargaros con datos. Quiero solo que recordéis este día, diciendo que el análisis mío sobre Grecia es que ha tocado una de las piezas fundamentales de la estructura social, que es la confianza en el vecino, la confianza en el paisano, la confianza en el habitante cercano, el que consume no en los supermercados, que son anónimos, no, el que consume en los barrios, el que conoce a los propietarios. Y eso va a pasar como en la Revolución Francesa. Eso ocasionó la conspiración del 9 de Thermidor,
contra Robespierre y Saint-Just y Couthon, que fue el trío. Y aquí este Varoufakis no puede ser comparado de ninguna manera por sus chulerías, sus malos modales, al ángel exterminador que es Saint-Just. Tampoco puede ser comparado por la ética y moralidad, que es distinto de la ética, del incorruptible Robespierre, porque era un puritano, mientras que este metrosexual de puritano no tiene nada. Además, antes estaba al servicio de la derecha, de esa, si es que este hombre no tiene ideología, es un cara dura. Bien, pues por eso no voy a seguir más, porque quiero no hinchar más datos sobre vosotros, sobre los amigos, sobre nuestros seguidores. Nada más que tengáis presente que esto puede ser para mí, estoy seguro, la perdición del gobierno, por supuesto, pero sabe Dios las consecuencias. Sí sabe Dios, no, yo sí sé las consecuencias, pero no es el momento de decirles, y no soy Dios, las consecuencias que va a tener para el inmediato porvenir de Grecia una barbaridad tan grande como este asesinato de la confianza. Una cosa es la política. Yo entiendo que se desconfíe de la política y que la sociedad política en Grecia no existe, igual que tampoco existe en España, pero la sociedad civil griega existe, y por muchos defectos que tenga, hay una estructura que la sostiene, que es la amistad, la confianza, la simpatía natural. Eso va a ser destruido, pero va a fracasar, va a durar muy poco. No tienen seguridad ellos mismos, ni saben lo que hacen, pero no tienen seguridad no por razones morales, sino no saben si se les puede venir en contra. Por eso han dicho que será transitoria la ley. Como si tuviera fundamento una ley transitoria. Ah, amigo, pues que esperen. Ah, si va a durar 2 meses, pues que nadie emite una factura que paralice la economía durante 2 meses. Y a Bruselas, don Antonio, le da igual de dónde saque Grecia el dinero, aunque tengan que prostituir a sus mujeres. El caso es que paguen, el caso es que se les dé dinero, el caso es que Grecia devuelva el dinero. A mí eso me llama la atención. Desde luego que sí. Pero para terminar el asunto de Grecia, aunque yo esto estaría hablando un mes, un año sin parar.